Hola amigos, hoy quería hablarles de las serpientes venenosas, pero antes que nada agradecerle a Diego Cajal por su colaboración con el canal, que me ayuda a traerles este tema que no está tratado en absoluto en YouTube. Resulta que en octubre salió una interesante investigación sobre las serpientes venenosas del antiguo Egipto. Basándose en un antiguo papiro egipcio, se reveló que en la tierra de los faraones vivía una variedad de serpientes mucho más amplia de lo que imaginamos hoy. Esto explicaría por qué los autores egipcios estaban tan preocupados por el tratamiento de las mordeduras de serpiente. Al igual que las pinturas rupestres, los textos de los primeros tiempos de la historia suelen describir animales salvajes que los autores conocieron. Pero, aunque pueden proporcionar algunos detalles notables, identificar las especies de las que se trata sigue siendo muy difícil. Por ejemplo, el antiguo documento egipcio llamado Papiro de Brooklyn, que data del 660 al 330 a.C., pero que probablemente sea una copia de un documento mucho más antiguo, enumera las diferentes serpientes conocidas en la época, los efectos de sus mordeduras y su tratamiento. Además de los síntomas de la mordedura, el papiro también describe a la deidad asociada con la serpiente, o cuya intervención podría salvar al paciente. La mordedura de la gran serpiente de Apophis, un dios que adoptaba la forma de serpiente, se describía como la causa de una muerte rápida. También se advertía a los lectores que esta serpiente no tenía los 2 colmillos habituales, sino 4, una característica poco común en una serpiente de hoy en día. En el papiro de Brooklyn se enumeran 37 especies diferentes de serpientes venenosas, de las cuales se han perdido las descripciones de 13. Hoy en día, la zona del antiguo Egipto alberga muchas menos especies, y esto ha dado lugar a muchas especulaciones entre los investigadores sobre qué especies se describen. Para la gran serpiente Apophis no se puede reconocer a ninguna de las serpientes que hoy en día viven en el territorio que antes ocupaba Egipto. Como la mayoría de las serpientes venenosas que causan las muertes por mordedura de serpiente en el mundo, las víboras y las cobras que viven actualmente en Egipto solamente tienen 2 colmillos, uno en cada hueso de la mandíbula superior. La serpiente moderna más cercana, que tiene 4 colmillos, es la boomslang, que vive en las sabanas subsaharianas africanas y actualmente se encuentra a 600 kilómetros al sur del actual Egipto. Su veneno hace sangrar a la víctima por todos los orificios y provoca una hemorragia cerebral letal. Podría ser Apophis una descripción primitiva y detallada de un boomslang. Y en este caso, ¿cómo se encontraron los antiguos egipcios con una serpiente que vive ahora tan al sur de sus fronteras? Para averiguarlo, los investigadores usaron un modelo estadístico llamado modelización de nichos climáticos para explorar cómo han cambiado a lo largo del tiempo las áreas de distribución de distintas serpientes africanas y del Mediterráneo oriental. El estudio demostró que los climas mucho más húmedos del antiguo Egipto habrían dado cobijo a muchas serpientes que hoy ya no viven ahí. 10 especies de los trópicos africanos, la región del Magreb, del norte de África y del Oriente Próximo podrían coincidir con las descripciones del papiro. Entre ellas están algunas de las serpientes venenosas más conocidas de África, como la mamba negra, la víbora hocicuda y la víbora bufadora. Los autores descubrieron que 9 de estas 10 especies podrían haber vivido en el antiguo Egipto. Muchas podrían haber ocupado las zonas del sur y sureste del país, tal como era entonces, el actual norte de Sudán y la costa del Mar Rojo. Otras podrían haber vivido en el fértil Valle del Nilo o a lo largo de la costa norte. Por ejemplo, los boomslang podrían haber vivido a lo largo de la costa del Mar Rojo, en lugares que hace 4.000 años habían formado parte de Egipto. Del mismo modo, una entrada del papiro de Brooklyn describe a una serpiente estampada como una codorniz y que silba como un fuelle de orfebre. La víbora hocicuda encajaría en esta descripción, pero actualmente solamente vive al sur de Jartum en Sudán y en el norte de Eritrea. De nuevo, los modelos sugieren que el área de distribución de esta especie se habría extendido antaño mucho más al norte.
Desde la época de Egipto, muchas cosas han cambiado. La desecación del clima y la desertización comenzaron hace 4.200 años, pero tal vez no de manera uniforme. En el Valle del Nilo y a lo largo de la costa, la agricultura y el regadío podrían haber hecho más lenta la desecación y permitido que muchas especies persistieran en tiempos históricos. Esto implica que muchas más serpientes venenosas que solamente conocemos de otros lugares podrían haber vivido en Egipto en la época de los faraones. Nuestro planeta está lleno de peligros. Los animales son depredadores y también víctimas. Sobrevivir consiste en comer y evitar ser comido. Como resultado de esta presión evolutiva, en todos los ecosistemas donde hay competencia por los recursos, hay organismos que desarrollaron la capacidad de producir veneno y usarlo como parte de su estrategia de supervivencia. Para algunos organismos, el veneno juega un papel esencialmente defensivo. Este sería el caso de los insectos sociales, como abejas o avispas, anfibios, como ranas, sapos, tritones y salamandras, u organismos marinos, como equinodermos, celenterados o peces. Estos animales suelen tener rasgos llamativos a los sentidos que advierten de lo tóxicos que son. Les avisan que no tienen que entrar en conflicto con ellos. Para otros animales, el veneno es la estrategia con la que inmovilizar rápida y eficazmente a las presas con un mínimo riesgo para la propia integridad. Este es el caso de las arañas, los escorpiones o los caracoles marinos del género Conus, pero también el de las más de 700 especies de serpientes con veneno que, con excepción de la Antártida, han colonizado todos los océanos y todos los continentes del mundo. Un caso curioso de utilización poco habitual del veneno es el desarrollado por las cobras escupidoras del género Naja. Una de las más conocidas es la cobra india o cobra de anteojos, conocida por ser la serpiente que eligen los encantadores de serpientes. Todas las serpientes de este género tienen potentes venenos que, inyectados en las presas, destruyen los tejidos y causan parálisis neuromuscular y muerte por asfixia. Pero a diferencia de la mayoría de sus congéneres, las cobras escupidoras, africanas y asiáticas desarrollaron de forma independiente la capacidad de escupir el veneno. ¿Y cómo lo habrán hecho? Este rasgo evolucionó sobre dos preadaptaciones anatómicas clave. Por un lado, la habilidad de levantarse a más de 1 metro sobre el suelo y también aplanar los costados de la cabeza cuando se sienten amenazadas. De esta forma muestran una postura amenazante que alerta a los posibles depredadores sobre el peligro de un enfrentamiento. Posteriormente modificaron la apertura del canal de inyección del veneno. Esto permitió eyectarlo desde una distancia de hasta 2,5 metros y dio la posibilidad de hacerlo con una gran precisión hacia los ojos del potencial agresor. De esta forma consiguen que quede ciego el tiempo suficiente para poder ponerse a resguardo. La presión selectiva que favoreció este mecanismo permaneció en el misterio hasta hace muy poco tiempo. Ahora investigadores europeos, de Estados Unidos y de Australia reconstruyeron la filogenia y la evolución del veneno del género Naj. Esta investigación, publicada en la revista Science, mostró que el veneno de las cobras escupidoras divergió funcionalmente del carácter neurotóxico de sus ancestros en 2 periodos. Primero en África, al final del Mioceno y principio del Plioceno, entre 7 y 5 millones de años. Y posteriormente, hace 3,5 millones de años, y de manera convergente, en un grupo de cobras asiáticas. Funcionalmente, este cambio evolutivo tiene que ver con una transformación del veneno que provoca un grave daño ocular, conjuntivitis y erosión de la córnea. Además, potencian la activación del dolor intenso. Infecciones secundarias al daño de la córnea pueden producir que se vuelva opaca en forma permanente. Primates y ofidios han compartido gran parte de su historia evolutiva. Los antepasados de nuestros abuelos evolucionaron en los árboles de la selva lluviosa africana bajo una fuerte presión para distinguir la silueta de serpientes arbóreas. Estas eran las primas hermanas de las actuales constrictoras, como boas, anacondas y pitones, que esperaban camufladas entre el follaje la oportunidad de obtener un buen bocado. La separación de nuestro linaje Homo de los simios africanos
antecesores de los actuales chimpancés y bonobos, coincide cronológicamente con el origen de las serpientes escupidoras africanas. Lo mismo ocurre con la emergencia evolutiva de las cobras escupidoras asiáticas y la llegada del Homo erectus al continente asiático. Todo esto sugiere que nuestros antepasados, homínidos que habían sido forzados a abandonar la vida arbórea y caminar erguidos por la sabana africana, plantearon una gran amenaza para las serpientes. Esto podría ejercer una presión selectiva para favorecer un comportamiento defensivo, desactivando desde una distancia segura para la serpiente la acción del agresor rociándole el veneno. El estudio de los venenos de serpientes brinda la fascinante oportunidad de desentrañar la evolución de su arsenal tóxico, su papel en la biología del animal que lo produce y el régimen de interacciones y presiones evolutivas mutuas entre la serpiente y los demás ocupantes con los que compartía ecosistema. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema de hoy y les mando un abrazo muy grande para todos ustedes.